Muy bien, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a ver un extracto del material de Certiprop con respecto a las auditorías, ¿no? Sobre todo al estándar internacional ISO 9011, muy bien. Eh, que es una norma, ¿no? Es una norma internacional que proporciona directrices para la auditoría de sistemas de gestión, muy bien. Entonces, es la fuente para el examen del líder, auditor o auditor interno, ¿no? En parte, ¿no? En parte de ello, muy bien, porque también el examen viene en preguntas de la misma ISO 27001 y también de la ISO 27002, muy bien. Entonces, mi nombre es Samuel Alejandro Izarra Foronda y vamos a ver este pequeño webinar pequeño en tiempo pero rico en conocimiento. Muy bien. Si alguien desea un voucher para líder, auditor o auditor interno o líder implementador, ¿no? De Certiprop, ¿no? En ISO 26001-2022 se comunica con nosotros al WhatsApp al 993-261-682 o me escribe un correo a amador.izarra@gmail.com o me visita mi website www.corriente.com y puede también comprar su voucher. Cada voucher está a 400 soles o $100. Incluye la asesoría para que, y los videos para que, digamos, pueda certificarse en la primera opción. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Muy bien, también ofrecemos capacitaciones a empresas y a profesionales. Muy bien. Contamos con promociones, aprovechen. Muy bien. La norma ISO 19011 es una norma internacional, ¿no? Que proporciona directrices para la auditoría del sistema de gestión. Muy bien. Es un documento, ¿no? De orientación, no una norma certificable en sí misma, lo que significa que una organización no puede obtener la certificación ISO 19011. Su objetivo es ayudar a las organizaciones a planificar, a realizar y a gestionar eficazmente auditorías internas y externas. Muy bien. Se puede aplicar a cualquier sistema de gestión, como un sistema de gestión de la calidad ISO 9001, o un sistema de gestión ambiental ISO 14001, o un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ISO 45001. En otros videos vamos a hablar un poco de estas normas que me parecen bien interesantes. También contamos con certificaciones para alguien que desee. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. A ver. Bueno, muy bien, continuamos. Entonces, ¿cuál es la estructura, no? ¿Cuál es la estructura de la ISO 19011, versión 2018? Muy bien. Ahí vemos un extracto, ¿no? Prefacio, introducción, ¿no? Pero vamos a explicar un poco mejor, muy bien. La norma 19011-2018 se estructura para guiar a las organizaciones en la planificación, en la ejecución y en la gestión de auditoría, ¿no? De su sistema de gestión. A diferencia de las normas certificables, esta se enfoca en proporcionar directrices y recomendaciones. Y su estructura principal se divide en varias secciones clave que siguen el ciclo de auditoría. Muy bien. Eh, entonces vamos a comentar, ¿no? Entre las secciones principales de la norma, la norma está organizada en capítulos que cubren los aspectos más importantes de la auditoría. Tenemos el alcance, ¿no? El alcance que define el propósito y la aplicabilidad de la norma, que es proporcionar orientación para la auditoría de cualquier sistema de gestión. En referencias normativas, ahí enumera otras normas relevantes que son citadas en el documento. En términos y definiciones, ahí aclara la terminología utilizada como auditoría o auditor o criterio de auditoría, entre otros. En principios de la auditoría, ahí establece los 7 principios fundamentales que guían una auditoría eficaz, que son, por ejemplo, la integridad, la presentación imparcial, el debido cuidado profesional, ¿no? La confidencialidad, la independencia, el enfoque basado en la evidencia y el enfoque basado en el riesgo. Después tenemos ahí también administrar un programa de auditoría o gestión de un programa de auditoría. Eso quiere decir proporcionar directrices para establecer, implementar, monitorear, revisar y mejorar un programa de auditoría. Y esto incluye definir los objetivos, determinar los riesgos y oportunidades y asignar los recursos. Muy bien. Después se menciona realización de una auditoría. ¿Qué quiere decir eso? Ahí detallar, eso quiere decir detallar el proceso de auditoría desde el inicio hasta la finalización. Y esto incluye la preparación de las actividades, ¿no? La realización de las mismas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la reunión de apertura, la recopilación de información, ¿no? La generación de hallazgos, la preparación del informe y la finalización de la auditoría. Muy bien. Después ahí en el punto 7 dice competencia y evaluación de los auditores. ¿De qué trata eso? Bueno, ahí establece la competencia necesaria, ¿no? Para los auditores y los líderes de equipo,
así como las directrices para la evaluación de esa competencia. Muy bien. Entonces, esta norma es fundamental para garantizar que las auditorías se realicen de manera objetiva, de manera sistemática y de manera profesional. Muy bien. Lo que permite a las organizaciones mejorar continuamente sus sistemas de gestión. Muy bien. Muy bien. Muy bien, cuál es el alcance? ¿No? Ahí se menciona el alcance de la ISO 19011, ¿no? Versión 2018. Muy bien, muy bien. Vamos a proceder a explicar. Muy bien, el alcance de la norma ISO la edición de 2011, ¿no? 2018, se centra en proporcionar, perdón, orientación para la auditoría del sistema de gestión. Muy bien. Y está diseñada para ser aplicable, muy bien, a cualquier organización que necesite realizar auditorías internas o externas de su sistema de gestión, sin importar el tipo, el tamaño o la complejidad de la organización, muy bien. También es útil, ¿no? Para organizaciones que necesitan gestionar un programa de auditoría y para aquellos involucrados, ¿no? En la evolución de las competencias de los auditores, muy bien. En conclusión, ¿no? El alcance de la norma, ¿qué es lo que incluye? La gestión de un programa de auditoría, la planificación y realización de auditoría del sistema de gestión y la evaluación de la competencia de los auditores y de los equipos de auditoría. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es la auditoría? ¿No? ¿Qué es la auditoría? Muy bien. Vamos a proceder a explicar. Muy bien. En el contexto de la ISO 19011, que la pueden descargar en internet también y también que viene con estos materiales de Certiprop para la certificación de auditor interno y líder auditor. Bien, en el contexto de la ISO 16011, una auditoría se define como un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoría, ¿no? Y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. Muy bien. Entonces, en términos más sencillos, más simples, una auditoría es una evaluación formal, ¿no? Que se realiza para verificar si los procesos y los sistemas de una organización cumplen con los requisitos de una norma, una política o un procedimiento específico. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Bueno, podría explicar de manera genérica cuál es el proceso de auditoría según la 19011. La norma guía, ¿no? El proceso de auditoría a través de varias etapas principales. Tenemos la etapa de planificación, la etapa de preparación, la etapa de realización, la etapa de generación de hallazgo, la etapa de preparación del informe y la etapa de seguimiento. ¿No? Por ejemplo, ¿no? En la etapa de planificación, ahí se definen los objetivos, el alcance, los criterios de la auditoría y se asignan los recursos. En la etapa de preparación, el equipo auditor revisa la documentación relevante y prepara los documentos de trabajo. En la etapa de realización se llevan a cabo las actividades de auditoría en el sitio, como reuniones, como entrevistas y revisión de registros para recopilar evidencias. En la etapa de generación de hallazgos, ahí se analizan las evidencias para determinar si hay o no, no conformidades o áreas de mejora. Muy bien. En la preparación del informe, ahí se documentan los hallazgos y las conclusiones de la auditoría. Y en seguimiento se verifican las acciones correctivas tomadas por la organización para abordar las no conformidades. Muy bien. Bueno, más adelante vamos a explicar los tres tipos de auditoría. Yo les adelanto que hay tres tipos de auditoría según la 19011. Auditoría de primera parte, auditoría de segunda parte y auditoría de tercera parte. Las auditorías de primera parte están compuestas por auditorías internas realizadas por la propia organización. Las auditorías de segunda parte son generalmente auditorías externas realizadas por una parte interesada como un cliente o un proveedor. Y las auditorías de tercera parte son auditorías de certificación realizadas por un organismo independiente para otorgar una certificación. Muy bien. Y ahí está, justamente, ahí están los tipos de auditoría. Muy bien, muy bien. Hay auditoría de primera parte, auditoría de segunda parte, auditoría de tercera parte. Muy bien. Por ejemplo, las auditorías de primera parte también se le dicen auditorías internas, que son realizadas por la propia organización o en su nombre para fines internos, ¿no? Su objetivo es evaluar, ¿no? La conformidad y la eficacia del sistema de gestión para la mejora continua. Las auditorías de segunda parte son llevadas a cabo por partes que tienen un interés en la organización, como los clientes que auditan a sus proveedores. Y las auditorías de tercera parte son realizadas por una organización independiente, un organismo de certificación para fines de certificación u acreditación. Muy bien. Muy bien. Y ahí están explicando lo que les he explicado ahorita, auditorías internas, auditorías externas, ¿no? ¿No? Entonces vamos a
Vamos a explicar un poco más, ¿no? ¿Qué son las auditorías internas, las externas, ¿no? De segunda parte y de tercera parte. Muy bien, vamos a explicar brevemente. Muy bien. Eh, Bien, para una mejor comprensión, ¿no? Es importante diferenciar entre las auditorías internas de primera parte y las externas, que a su vez se dividen en de segunda y tercera parte. Muy bien. En las auditorías de primera parte, que es las internas, ¿quién las realiza? Bueno, es llevado a cabo por la propia organización con sus propios recursos, personal interno, o mediante la contratación de auditores externos, pero que actúan en nombre de la empresa. ¿Y cuál es el propósito de la auditoría de primera parte, la interna? Bueno, su objetivo principal es la evaluación interna y la mejora continua y se utiliza para verificar el estado del sistema de gestión, identificar las no conformidades y oportunidades de mejora y asegurar que la empresa esté preparada, ¿no?, para una auditoría externa de certificación. El auditor debe ser independiente del área que audita para garantizar la objetividad y transparencia. ¿Y qué más? Eh, bueno, este tipo de auditoría de primera parte interna es una herramienta de gestión para la dirección y los resultados sirven para tomar decisiones, ¿no? Corregir problemas u optimizar los procesos. Muy bien. Después vemos las auditorías de segunda parte. ¿Quién la realiza? Es una auditoría externa, pero lo realiza una parte interesada en la organización, generalmente un cliente, ¿no?, o su proveedor. ¿Cuál es el propósito de las auditorías de segunda parte? Bueno, el objetivo es asegurar, ¿no?, que el proveedor cumpla con los requisitos establecidos en un contrato, homologación o acuerdo comercial, y se busca garantizar la calidad, la seguridad y el cumplimiento de los estándares acordados, reduciendo riesgos en la cadena de suministro. Muy bien. Aquí hay que generar confianza en el cliente sobre los productos o servicios que recibe el proveedor, y a menudo se utiliza para evaluar la idoneidad de un proveedor, ¿no?, antes de establecer una relación comercial a largo plazo. Muy bien. Y después tenemos las auditorías de tercera parte. ¿Quién la realiza? Bueno, es una auditoría externa llevada a cabo por una organización independiente y acreditada, como un organismo de certificación, y no existe una relación comercial entre el auditor y la organización más allá del servicio de auditoría. ¿Cuál es el propósito de la auditoría de tercera parte? Bueno, el propósito principal es la certificación y se realiza para determinar si el sistema de gestión de una organización cumple plenamente con los requisitos de una norma específica, por ejemplo, la ISO 9001 o la ISO 14001, etcétera. ¿Muy bien? Eh, Obtener un certificado de ISO 27001 demuestra, eso va a demostrar a la parte interesada, clientes, socios y reguladores, que la organización cumple con un estándar reconocido internacionalmente, muy bien, y proporciona una validación oficial y objetiva del sistema de gestión. Muy bien. Muy bien, entonces ahora voy a mencionar cuáles son las diferencias de estas tres auditorías, ¿no? Auditoría de primera parte, auditoría de segunda parte y auditoría de tercera parte. Muy bien. Las auditorías de primera parte, ¿quién la realiza? La propia organización. Las auditorías de segunda parte, ¿quién la realiza? Un cliente, ¿no?, a un proveedor. Y las auditorías de tercera parte, ¿quién la realiza? Un organismo de certificación. Muy bien. ¿Y cuál es el objetivo de la auditoría de primera parte? Evaluar el sistema de gestión para mejorarlo. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría de segunda parte? Verificar la conformidad del proveedor. ¿Y cuál es el objetivo de la auditoría de tercera parte? Demostrar conformidad con una norma ISO. Muy bien. Muy bien. Y ahí menciona los criterios de auditoría. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, los criterios de auditoría son el conjunto de políticas, ¿no?, de procedimientos o requisitos que se utilizan como referencia para realizar una auditoría. Son la base sobre la cual el auditor compara la evidencia obtenida, ¿no?, para determinar si hay conformidad o no. Entonces, en términos más sencillos, ¿no?, son las reglas o los estándares que se deben de cumplir. Ejemplos de criterios de auditoría. Por ejemplo, los criterios de auditoría pueden ser muy variados, ¿no?, y dependen del sistema de gestión que se esté auditando. Por ejemplo, para una auditoría de un sistema de gestión de calidad ISO 9001, los requisitos de la norma ISO 9001 2015, por ejemplo, ¿no? Son los criterios de auditoría. Por ejemplo, las políticas y los procedimientos internos de la empresa también son criterios de auditoría. Por ejemplo, el manual de calidad o las instrucciones de trabajo. Otro criterio de auditoría son los requisitos específicos del cliente o los contractuales. Por ejemplo, para una auditoría de un sistema de gestión ambiental ISO 14001, ¿cuáles serían los criterios de auditoría? Los requisitos de la norma ISO 14001 o 2015, la legislación ambiental aplicable, por ejemplo, las leyes sobre la gestión de residuos o emisiones, o la política ambiental de la organización. Para una auditoría de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ISO 45001, ¿no?
¿Cuál sería el criterio de auditoría? Los requisitos de la norma ISO 45001, o las leyes de seguridad y salud en el trabajo del país, o los procedimientos de seguridad para el uso de equipos o el manejo de sustancias peligrosas. Para una auditoría interna de un proceso específico, por ejemplo, el proceso de compras, ¿cuál sería el criterio de auditoría? El procedimiento documentado de la empresa para la selección y evaluación de proveedores, o las normas contables internas para la aprobación de facturas, o los indicadores de desempeño, los famosos KPI, ¿no? Establecidos por el área de compra. Muy bien. Entonces, los criterios son cruciales porque proporcionan el marco de referencia para que el auditor pueda emitir un juicio objetivo y basado en hechos sobre el desempeño del sistema auditado. Muy bien. ¿Qué más? Y ahí menciona también todo lo que es evidencia, ¿no? Evidencia de la auditoría. Muy bien. ¿De qué trata eso? ¿De qué trata la evidencia de la auditoría? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos también para entenderlo mejor. Muy bien. La evidencia de la auditoría se define, por ejemplo, como registro, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sean pertinentes para los criterios de auditoría y que sean verificables. Entonces, en una auditoría, la evidencia es la prueba objetiva que el auditor recopila, ¿no? Para determinar si los criterios de auditoría se han cumplido o no. La fiabilidad de los hallazgos de la auditoría depende directamente de la calidad y la cantidad de la evidencia obtenida. Muy bien. Ejemplos de evidencia de auditoría. Bueno, la evidencia puede manifestarse de diversas formas, muy bien, incluyendo documentos y registros como manuales, procedimientos, informes, planos, contratos, registros de formación, etcétera. También pueden ser evidencia de auditorías, por ejemplo, las declaraciones de hechos, o sea, información obtenida a través de entrevistas con el personal de la organización. También evidencia de auditoría pueden ser las observaciones, o sea, lo que el auditor ve durante su recorrido por las instalaciones, por ejemplo, el uso de equipos de protección personal, el orden, la limpieza, ¿no? Evidencia de auditoría también pueden ser los resultados de mediciones y pruebas, o sea, datos cuantitativos obtenidos de mediciones, de análisis de laboratorio o de ensayos. Evidencia de auditoría también pueden ser los informes anteriores, o sea, resultados de auditorías previas o revisiones de la dirección. Muy bien. La evidencia debe ser verificable, eso es muy importante, para que sea objetiva y sea confiable. Y el auditor debe asegurarse de que la información recopilada sea precisa y sea suficiente para respaldar sus hallazgos y sus conclusiones. Muy bien, muy bien. Sigamos avanzando. Ahora vamos a ver el tema de los resultados, ¿no? De la auditoría. Bien, muy bien. Entonces vamos a ver esto. Muy bien. Los resultados de la auditoría son el producto final del proceso de auditoría, muy bien, y se basan en la evaluación de la evidencia recopilada frente a los criterios de auditoría. Y estos resultados son presentados en el informe de auditoría. Entonces, los componentes principales de los resultados de una auditoría, ¿cuáles son? Los hallazgos de la auditoría, muy bien, donde son los resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría frente a los criterios de la auditoría. Y los hallazgos pueden indicar conformidades, no conformidades u oportunidades de mejora. ¿Qué son las conformidades? Es el cumplimiento de los requisitos. ¿Qué son las no conformidades? Es el incumplimiento de un requisito. ¿Y qué son las oportunidades de mejora? Son las áreas donde la organización puede mejorar su desempeño, incluso si no hay una no conformidad. Muy bien. Otro componente principal de los resultados de una auditoría también son las conclusiones de la auditoría, donde es el resultado global de la auditoría después de que el equipo auditor ha considerado los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos. Entonces, las conclusiones de la auditoría deben ser claras, deben ser concisas y determinar si el sistema de gestión es eficaz, adecuado e idóneo para lograr sus objetivos. Muy bien. En conclusión, los resultados de la auditoría no solo indican si la organización cumple o no con la norma, sino que también proporcionan información valiosa para la mejora continua del sistema de gestión. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Bueno, eh, podemos hablar un poquito más también, ¿no? Bueno, en el contexto de la auditoría, ¿no? Por ejemplo, los hallazgos de la auditoría, ¿no? Los hallazgos de la auditoría, ¿no? Podemos hablar un poco de eso. Los hallazgos son la parte más concreta de los resultados y se basan en la evidencia objetiva, ¿no? Y se clasifican típicamente en conformidades y no conformidades. Muy bien. En cuanto a conformidad, se confirma que un proceso de requisitos se cumple completamente. Y una no conformidad es un incumplimiento de un requisito de la norma o de un procedimiento interno. Las no conformidades se subdividen para indicar su gravedad.
en la cual tenemos, ¿no? No conformidad menor y no conformidad mayor. Muy bien. Y la no conformidad menor es un incumplimiento aislado o parcial que no afecta la capacidad del sistema para lograr los resultados previstos. De ejemplo, falta la firma de un solo registro de un lote de 100 documentos, ¿no? Y una no conformidad mayor es un incumplimiento que afecta la capacidad del sistema de gestión para lograr sus resultados, ¿no? Y puede ser la ausencia total de un requisito o un patrón de múltiples no conformidades menores en un mismo punto. Ejemplo, no se ha realizado la revisión por la dirección en el último año, lo cual es un requisito clave de la norma. Muy bien. Muy bien. Después hay otros temas también como conclusiones de auditoría, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Les adelanto que la conclusión de la auditoría, las conclusiones son el resultado global de la auditoría, ¿no? Y evalúan si el sistema de gestión es eficaz para alcanzar sus objetivos. Un informe de auditoría concluye si el sistema auditado es adecuado, es apropiado y es eficaz para la organización. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver un poquito también de justamente de este temita, conclusiones de auditoría. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a revisar. Las conclusiones de la auditoría no son la evaluación general que el equipo auditor realiza después de considerar todos los hallazgos, conformidades y no conformidades de una auditoría, ¿no? Y no se trata solo de una lista de hallazgos, sino de un juicio profesional sobre el estado del sistema de gestión. Muy bien. Entonces, las conclusiones deben ser presentadas de manera clara y concisa en el informe de auditoría, ¿no? Y por lo general responden a preguntas clave como ¿es el sistema de gestión conforme con los criterios de auditoría? ¿Es el sistema de gestión eficaz para lograr los objetivos de la organización? ¿Se mantiene y mejora continuamente el sistema de gestión? Por ejemplo, nos vamos a ver algunos ejemplos de conclusiones de auditoría. La conclusión final de una auditoría puede variar, ¿no? Pero a menudo se resumen en una declaración que refleja el nivel de cumplimiento y la madurez del sistema. Por ejemplo, ejemplo uno, conclusión positiva. Por ejemplo, ¿no? El equipo de editor concluye que el sistema de gestión de la calidad y de la organización se ha implementado, se mantiene de manera eficaz y es conforme con todos los requisitos de la norma ISO 9001-2015. Se han identificado algunas oportunidades de mejora que pueden contribuir a la optimización de los procesos. Muy bien. Otro ejemplo de conclusión de auditorías, por ejemplo, conclusión con no conformidades menores. Por ejemplo, se concluye que el sistema de gestión ambiental de la organización es generalmente conforme con la norma ISO 14001-2015. Si bien se han detectado no conformidades menores en el control de registros, el sistema es idóneo, ¿no? Para alcanzar los objetivos ambientales establecidos. Y es necesario implementar acciones correctivas, ¿no? Para abordar los hallazgos de manera efectiva. Muy bien. Después hay otro tipo de conclusión, es conclusión con no conformidades mayores. Por ejemplo, el equipo auditor concluye que existen no conformidades mayores que afectan la capacidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para lograr los resultados previstos. Entonces, el incumplimiento de requisitos de revisión de riesgos operativos demuestra, ¿no? Una falta sistemática o sistémica, ¿no? Que pone en riesgo la seguridad de los empleados. La certificación no puede ser recomendada, ¿no? Hasta que se implemente acciones correctivas que demuestren la conformidad con los requisitos clave de la norma ISO 45000 1/2018. Muy bien. En conclusión, o en resumen, en la conclusión de la auditoría, ese resumen ejecutivo que informa a la dirección sobre el desempeño general del sistema, ¿no? Su conformidad con la norma de referencia y su capacidad para cumplir con su propósito. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? Ejemplos de conclusiones de auditoría, pero para la ISO 27001. ¿Bien? ¿No? Que nos interesa más, ¿no? Que las otras normas. Muy bien. Por ejemplo, las conclusiones de la auditoría para la norma ISO 21001-2022 deben reflejar el estado del sistema de gestión de su información SGC de la organización. Y estas conclusiones se basan en la evidencia de auditoría, ¿no? Y los hallazgos, ¿no? Como conformidad, no conformidad y oportunidad de mejora. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Una conclusión positiva, una recomendación de certificación. Esta conclusión se emite cuando el SGC es robusto y cumple con todos los requisitos de la norma. Por ejemplo, aquí va. El equipo de editor ha concluido que el sistema de gestión de la seguridad de información de la organización ha sido implementado y se mantiene de manera efectiva. El SGCI es conforme con todos los requisitos de la norma ISO 26001-2022. La alta dirección demuestra un liderazgo y un compromiso sólidos y los controles del anexo A han sido aplicados y gestionados adecuadamente para mitigar los riesgos identificados. Entonces, el sistema es adecuado para lograr los objetivos de seguridad de la información establecidos, ¿no? Y por lo tanto se le recomienda la certificación. Muy bien. Otro ejemplo de conclusión de auditoría, pero con no conformidades menores. Entonces, esta conclusión se aplica cuando
se han encontrado incumplimientos aislados que no comprometen la eficacia general del sistema. Por ejemplo, el equipo auditor ha determinado que en general el sistema de gestión de seguridad de información es conforme con los requisitos de la norma ISO 27001-2022. Se han identificado algunas no conformidades menores, como la falta de registro de la fecha de revisión en un procedimiento de control de acceso físico y la ausencia de firmas de conocimiento en algunos acuerdos de confidencialidad. Entonces, a pesar de estos hallazgos, el sistema es adecuado, ¿no? y efectivo, y la organización debe implementar acciones correctivas para abordar estas no conformidades y proporcionar evidencia en su cierre. Muy bien. También tenemos otro ejemplo también, por ejemplo, la conclusión con no conformidades mayores. Esta conclusión se emite cuando hay incumplimiento sistemático o sistémico que afecta la capacidad del SGCI para lograr sus objetivos. Muy bien. Y esto impide la certificación hasta que se resuelvan los problemas. Por ejemplo, el equipo auditor concluye que existen no conformidades mayores que impactan negativamente en la capacidad del CGCI para lograr los resultados previstos. Entonces, se ha identificado una falla sistémica en la gestión de riesgos de seguridad de información, ya que no se ha realizado una evaluación de riesgos completa en el último año y los planes de tratamiento de riesgos no están actualizados según los cambios en el contexto de la organización, según la cláusula 6.1.2. Y esto constituye un incumplimiento grave de la norma ISO 27001-2022. La certificación no puede ser recomendada hasta que se demuestre la implementación efectiva de un plan de tratamiento de riesgos, ¿no? Y se verifique el cierre de estas no conformidades. Muy bien. Muy bien. Cliente de la auditoría. Muy bien. Cliente de la auditoría. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la norma? Muy bien. Bueno, el cliente de la auditoría es la persona o la organización que solicita la auditoría, ¿no? Es la parte que tiene el derecho contractual o regulatorio de pedir que se realice la auditoría. El cliente puede ser la propia organización auditada, puede ser un cliente de la organización, puede ser un organismo de certificación o acreditación. Con respecto a la propia organización auditada, en el caso de una auditoría interna de primera parte, donde la dirección solicita la auditoría para evaluar su propio sistema. Con respecto a un cliente de la organización, en una auditoría de segunda parte, donde una empresa audita a su proveedor. Y en caso, un organismo de certificación o acreditación, ahí en el caso de una auditoría de tercera parte, donde el organismo certificador es el cliente solicitado por la organización para obtener un certificado. Por lo tanto, el cliente de la auditoría es responsable de definir el objetivo, el alcance y los criterios de la auditoría en la etapa de planificación, y es quien recibe el informe final con los resultados y las conclusiones. Muy bien. El auditado. ¿Quién es el auditado? Muy bien. Muy bien. El auditado no es la persona o la organización que está siendo sometida a una auditoría y es la parte cuyo sistema de gestión, procesos o actividades son examinados de manera sistemática. Muy bien. Independiente y objetiva por un auditor o un equipo auditor. Muy bien. En el contexto de las auditorías de primera parte, segunda y tercera parte, ¿no? Auditorías internas, la organización misma es el auditado. Auditoría de segunda parte, el proveedor es el auditado. En las auditorías de tercera parte, la organización que busca la certificación es el auditado. Muy bien. Pero ¿cuál serían las responsabilidades del auditado? Bueno, durante una auditoría, ¿no? El auditado tiene un papel activo y sus responsabilidades incluyen, por ejemplo, proporcionar acceso al equipo auditor a la información, ¿no? Documentos, registros y las instalaciones necesarias. Después asegurar que el personal relevante esté siempre disponible para entrevistas y para responder a preguntas. Después entregar la evidencia necesaria para verificar que los procesos cumplan con los criterios de auditoría. Después participar en las reuniones de apertura y de cierre y en las discusiones sobre los hallazgos, ¿no? Y una vez que la auditoría concluye, el auditado es responsable de implementar, ¿no? un plan de acción para abordar las no conformidades y las oportunidades de mejora identificadas. Muy bien. Entonces, el auditado es fundamental, ¿no? para el éxito de la auditoría, ya que sin su cooperación el auditor no podría recopilar la evidencia necesaria para emitir un juicio objetivo. Muy bien. Muy bien. El auditor. Muy bien. El auditor. Ahí dice, ¿no? Persona que realiza una auditoría, pero hay que agregar un poco más, ¿no? El auditor es la persona encargada de realizar una auditoría. Según la ISO de 2011, su rol es el de un profesional que tiene la competencia y la autoridad para llevar a cabo el proceso de auditoría de manera sistemática, independiente y objetiva. Pero la pregunta es, ¿cuáles serían las características de un buen auditor? Bueno, un auditor eficaz debe poseer una combinación de habilidades personales y conocimientos técnicos, por ejemplo, conocimientos y habilidades, ¿no? Objetividad e imparcialidad, habilidades de comunicación, habilidades de observación, confidencialidad, etcétera.
Entre conocimiento y habilidad, por ejemplo, debe tener un profundo conocimiento, ¿no?, de los criterios de auditoría, las normas a auditar, los procesos de la organización, la metodología de auditoría. Con respecto a la objetividad e imparcialidad, debe ser independiente del área que audita para evitar conflictos de intereses. Sus juicios y conclusiones deben basarse únicamente en la evidencia objetiva. En cuanto a las habilidades de comunicación, un buen auditor sabe escuchar, sabe hacer preguntas abiertas, ¿no?, y claras, y comunicar los hallazgos de forma constructiva sin ser confrontacional. Muy bien. En cuanto a las habilidades de observación, debe ser capaz de detectar inconsistencias, patrones o desviaciones al observar procesos y revisar documentos. En cuanto a la confidencialidad, debe manejar la información sensible con total discreción y profesionalismo. Muy bien. Y hay diferentes tipos de auditores: auditor interno y auditor externo. El auditor interno es empleado de la propia organización que audita un área diferente a la suya. Y el auditor externo es un profesional que trabaja para un organismo de certificación, auditoría de tercera parte, o para una empresa contratada para auditar a un proveedor, auditoría de segunda parte. Entonces, el auditor es la figura central del proceso, ya que su competencia y ética garantizan la fiabilidad y el valor de los resultados de la auditoría. Muy bien. Muy bien, y aquí vemos el equipo auditor. Muy bien, el equipo auditor. Eh, el equipo auditor es el grupo, ¿no?, de una o más personas que bajo la dirección de un auditor líder realiza una auditoría. O sea, cuando una auditoría es de gran escala o complejidad, no la realiza un solo auditor, sino que se organiza un equipo para cubrir todos los procesos y las áreas de la organización de manera eficiente. ¿Cuáles serían los roles y responsabilidades clave de un equipo auditor? Tenemos el auditor líder, tenemos los auditores, tenemos los expertos técnicos, pero ese es opcional. Entre la responsabilidad del auditor líder, por ejemplo, ¿qué es el auditor líder? El auditor líder es el responsable principal de la auditoría, y sus funciones incluyen, por ejemplo, planificar la auditoría, establecer el objetivo y el alcance de los criterios, coordinar a los miembros del equipo auditor, representar al equipo en la comunicación con el cliente de la auditoría y el auditado, o asegurar que la auditoría se lleve a cabo, ¿no?, de acuerdo con el plan y los procedimientos establecidos, o preparar y presentar el informe final de la auditoría. Muy bien. Los auditores son los miembros del equipo que ejecutan la auditoría bajo la guía de la auditoría, y sus responsabilidades incluyen recopilar evidencia objetiva, evaluar la evidencia contra los criterios de auditoría, documentar los hallazgos que son conformidades y no conformidades, comprender y seguir el plan de auditoría, comunicar los hallazgos al auditor líder, etc. Y los expertos técnicos es algo opcional. En ocasiones el equipo puede incluir un experto técnico que no es auditor, pero que posee conocimientos específicos y detallados sobre el proceso, tecnología o área que se está auditando. Y su función es asesorar al equipo auditor, ¿no?, para comprender la evidencia compleja o los aspectos técnicos de la operación. Muy bien. En conclusión, el equipo auditor trabaja de manera colaborativa para asegurar que el proceso de auditoría sea completo, sea sistemático y sea profesional. Muy bien. Muy bien, y ahí se mencionan también al experto técnico, ¿no? El experto técnico. Muy bien. ¿Qué es el experto técnico? Pues un experto técnico es una persona que forma parte de un equipo auditor, pero que no es un auditor en sí mismo, y su principal función es aportar conocimientos especializados y experiencia en un área técnica específica que es relativamente para la auditoría. Muy bien. Y su propósito es asistir al equipo auditor, ¿no?, a comprender y evaluar la evidencia en temas complejos que requieren un alto grado de especialización. Muy bien. ¿Cuáles serían las funciones clave de un experto técnico? Bueno, a diferencia de los auditores, ¿no?, que evalúan la conformidad de los sistemas de gestión, el experto técnico se enfoca en el qué y el cómo de los procesos técnicos. Muy bien. Eh, Sus funciones es la de proporcionar información detallada y explicaciones sobre los procesos, tecnologías o regulaciones específicas. Por ejemplo, puede explicar el funcionamiento de un equipo de alta complejidad o un proceso químico. Muy bien. También el experto técnico ayuda al equipo auditor a interpretar registros técnicos, ¿no?, resultados de pruebas, diseño de ingeniería o planos que no son fácil comprenderlo, ¿no?, para un auditor generalista. También puede acompañar a los auditores en el sitio para observar procesos y verificar que las actividades técnicas se realicen según los procedimientos y las especificaciones. Muy bien. Muy bien. Pero ¿cuáles son las limitaciones de este rol? Bueno, es fundamental entender, ¿no?, que un experto técnico no tiene la autoridad para tomar decisiones de auditoría, y su rol es de apoyo y consultoría. No emite juicios de auditoría, o sea que no puede determinar si un hallazgo es una conformidad o una no conformidad. Esa responsabilidad recae únicamente en el auditor o el auditor líder. Muy bien.
Después, otra limitación de este rol es que no participa en la gestión de la auditoría. O sea, no se encarga de la planificación, el informe de auditoría o la comunicación oficial con el auditado. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Ejemplo de cuándo se necesita un experto técnico, ¿no? En una auditoría, por ejemplo, en una planta química, un auditor puede necesitar un experto técnico para evaluar la conformidad de los procesos de seguridad, ¿no? El uso de sustancias peligrosas o los sistemas de control de emisiones. Muy bien. En fin. Por ejemplo, en auditoría de un sistema de TI complejo. Un auditor puede requerir a un experto en ciberseguridad para evaluar la seguridad de la red, los servidores o los protocolos de encriptación, ¿no? En una auditoría de ISO 27001. Muy bien. El observador. ¿Qué es el observador? Muy bien. ¿Qué es el observador según la ISO de 1001? No, la ISO 19011, perdón. Un observador es una persona, ¿no?, que acompaña al equipo auditor, ¿no?, durante una auditoría, pero no tiene un rol activo en el proceso. Y su propósito principal es observar la auditoría, generalmente con fines de aprendizaje, capacitación o familiarización con el proceso, ¿no?, o para dar seguimiento a un proveedor o cliente. ¿Bien? ¿Cuáles serían las funciones y limitaciones de un observador? Bueno, el rol de un observador está claramente definido y limitado para asegurar que no interfiera con la objetividad y la eficacia de la auditoría. Muy bien. Por ejemplo, no puede hacer preguntas, participar en la recopilación de evidencia, emitir juicios, ni influir en los hallazgos o conclusiones del equipo auditor. No tiene voz ni voto en las decisiones del equipo auditor. Su presencia debe ser acordada previamente por el cliente de la auditoría y el auditado. Si su presencia representa un riesgo para la objetividad de la auditoría, el equipo auditor o el auditado tienen el derecho de negarle la participación. Muy bien. Después debe mantener la confidencialidad de toda la organización, de toda la información, ¿no?, a la que tenga acceso durante la auditoría. Muy bien. Pero, ¿quién puede ser un observador? Un gerente de cliente, ¿no?, que acompaña a un equipo de auditoría para verificar los procesos de un proveedor, un auditor de información que observa para ganar experiencia práctica, o un representante de la alta dirección del auditado que desea comprender de primera mano cómo se está llevando a cabo la auditoría. En conclusión, la principal diferencia entre un observador y cualquier otro miembro del equipo auditor o auditado es que el observador no participa en la interacción, su rol es simplemente presenciar el proceso. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué son los guías? ¿Qué son los guías? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver, basados en lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Es una persona, ahí dice, ¿no?, una persona designada por el auditado para asistir al equipo auditor, ¿no? Bien, muy bien. En fin, ¿qué más? ¿No? ¿Qué más? ¿No? Muy bien, a ver, vamos a ver. Bueno, la norma no define formalmente, ¿no?, el rol de guía, ¿no?, como sí lo hace con el auditor, auditado o observador, ¿no? Sin embargo, podemos definir que acompaña al auditor, muy bien. Navega por la instalación de la organización y se dirige a las áreas pertinentes. Ayuda a contactar y a coordinar con el personal que el auditor necesita entrevistar, o ayuda a localizar documentos y registros específicos, o asegura que el auditor cumpla con las normas de seguridad del lugar. Bien. Programa de auditoría. ¿Qué es un programa de auditoría? Muy bien. Ahora vamos a ver. Un programa de auditoría, ¿no? Es un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado con un propósito específico, ¿no? Y su objetivo es asegurar que la organización audite todas las áreas, procesos y requisitos de su sistema de gestión de manera sistemática, eficiente y eficaz. ¿Bien? En el caso de la ISO 27022, un programa de auditoría es crucial, ¿no?, para garantizar, ¿no?, que todos los controles de seguridad de la información, las cláusulas de la norma y los riesgos se evalúen periódicamente para mantener la certificación, ¿no?, y mejorar continuamente el sistema. Muy bien. Eh, bueno, hay muchos ejemplos de programas de auditoría, ¿no? Hay muchos ejemplos, muy bien. Pero vamos a ver más adelante. El alcance de la auditoría. ¿Qué es el alcance de la auditoría?
Muy bien. El alcance de la auditoría define la extensión y los límites de una auditoría, ¿no? Es decir, qué se va a auditar, dónde y durante qué periodo, ¿no? Y es uno de los elementos más importantes de la planificación de la auditoría. Muy bien. Bueno, dentro del alcance, bueno, el alcance de la auditoría, ¿no? Debe ser claro, debe ser específico para evitar malentendidos y asegurar que la auditoría sea eficaz, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que incluye? Límites físicos, como ubicaciones, instalaciones o áreas geográficas que serán auditadas. Incluye también organizaciones y unidades, o sea, las divisiones, departamentos o equipos dentro de la empresa que se van a examinar. Incluye también actividades y procesos, o sea, los procesos específicos, por ejemplo, el proceso de compras, el control de la producción o la gestión de recursos humanos, ¿no? Y el periodo de tiempo también, el rango de fecha de los registros y las actividades que se van a revisar. Por ejemplo, los datos del último año fiscal. Muy bien, muy bien. El plan de auditoría, sigamos avanzando, ¿no? ¿Qué es el plan de auditoría? Muy bien, el plan de auditoría es el documento detallado que describe las actividades, fechas, ubicaciones y los recursos necesarios para llevar a cabo una auditoría específica. Y es preparado por quién? Por el auditor líder y sirve como una hoja de ruta para el equipo auditor y el auditado. Muy bien. Pero ¿cuáles son los elementos clave de un plan de auditoría? Bueno, un plan de auditoría eficaz, no según la directriz ISO 9011, debe contener la siguiente información: objetivo de la auditoría, alcance de la auditoría, criterio de la auditoría, equipo auditor, calendario de la auditoría, recursos necesarios, ¿no? En fin, muy bien. Muy bien. Qué es una conformidad? ¿No? ¿Qué es una conformidad? ¿No? Muy bien. Entonces, una conformidad es el cumplimiento de un requisito. En el contexto de una auditoría, una conformidad es un hallazgo que demuestra que una persona, un proceso o un sistema de gestión está cumpliendo plenamente, ¿no? Con los criterios de la auditoría. Y los criterios pueden ser los requisitos de una norma, ¿no? Como hizo 9001, una política interna o un procedimiento o una ley. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es la importancia de la conformidad? Bueno, identificar y documentar las conformidades es tan importante como encontrar no conformidades. ¿Por qué? Porque valida el sistema, porque proporciona evidencia, porque genera confianza. Muy bien. A diferencia de las no conformidades que requieren una acción correctiva, las conformidades son un punto fuerte, ¿no? Que se debe mantener y si es posible replicar en otras áreas. Muy bien. ¿No? Y ahí vemos justamente qué es la no conformidad. Muy bien. Entonces, una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. En contexto de una auditoría es un hallazgo que indica que algo no se está haciendo de acuerdo con las reglas establecidas. Los requisitos pueden provenir de una norma, como hizo en el 1, ¿no? Una política interna, un procedimiento, un contrato o una ley. Muy bien. Y hay diferentes tipos de no conformidades, ¿no? La no conformidad menor y la no conformidad mayor. Y la no conformidad menor es un incumplimiento aislado puntual que no afecta la capacidad general del sistema para lograr sus objetivos y generalmente no indica una falla sistemática. Por ejemplo, un solo registro de inspección de calidad que no tiene fecha y firma del inspector, a pesar de que la mayoría de los registros sí la tienen. ¿Y qué es una no conformidad mayor? Es un incumplimiento significativo que pone en duda la capacidad del sistema de gestión para lograr sus resultados previstos. Y puede ser una falla en un proceso clave o la ausencia total de un requisito de la norma. Muy bien. Entonces, cuando se identifica una no conformidad, la organización auditada debe iniciar un proceso de acción correctiva para identificar la causa raíz, corregir el problema y asegurarse de que no vuelva a ocurrir. Muy bien. Bueno, en fin, tenemos diferentes definiciones. Ahí está, método de auditoría. Por ejemplo, vamos a explicar un poco este tema, me parece interesante, ¿no? Los métodos de audit. Muy bien, según la ISO de 2011. Muy bien, los métodos de auditoría son las técnicas que utiliza el equipo auditor, ¿no? Para recopilar la evidencia necesaria, ¿no? De manera sistemática, independiente y objetiva. Y la elección de los métodos depende del alcance y los objetivos de la auditoría. Muy bien. Y estos métodos se pueden clasificar en tres categorías principales: revisión de la documentación, entrevistas, ¿no? Y observación y verificación. Muy bien. En cuanto a revisión de la documentación, este método implica examinar los documentos y registros de la organización para verificar la conformidad con los criterios de auditoría. Y es uno de los primeros pasos para comprender los procesos de la empresa. Muy bien. Ejemplos acá de revisión de la documentación, por ejemplo, revisar el manual del sistema de gestión y los procedimientos documentados,
verificar los registros de capacitación para confirmar que el personal tiene la competencia requerida, analizar informes de incidentes, quejas de clientes o resultados de auditorías internas previas, ¿no? Con respecto a las entrevistas son conversaciones estructuradas con el personal de la organización para recopilar información verbal y verificar el entendimiento de los procesos. Ejemplo, preguntar a un operario cómo sigue un procedimiento de trabajo, entrevistar al gerente de calidad sobre la revisión por la dirección, consultar al personal de TI sobre el manejo de copias de seguridad de los datos, etc. Muy bien. En cuanto a observación y verificación, este método consiste en observar directamente las actividades y los procesos en su entorno real y permite al auditor verificar que lo que está documentado se lleva a cabo en la práctica. Muy bien. Bueno, los auditores combinan estos métodos para obtener una visión completa. Por ejemplo, un auditor puede revisar un procedimiento, o sea, una revisión de documentación. Puede preguntar al empleado cómo lo sigue, entrevista, ¿no? Y luego observarlo mientras lo ejecuta, observación, para obtener una evidencia sólida y objetiva. Muy bien. En fin, hay diferentes, ¿no? temas, ¿no? Acá, por ejemplo, la cláusula 4 habla de los principios de auditoría. Vamos a hablar un poquito de eso, porque eso también viene en el examen, ¿bien? Los principios de auditoría con ejemplos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, a ver si fuera posible. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? La norma especifica 7 principios de la auditoría, ¿no? Según la norma 10.011, son la base de un proceso de auditoría eficaz, confiable y ético, ¿no? Tenemos la integridad, que es la base de la profesionalidad. Los auditores deben ser honestos, éticos y actuar con responsabilidad. Por ejemplo, un auditor se niega a aceptar una comida costosa o cualquier otro regalo por parte del auditado para evitar cualquier percepción de influencia en su juicio. Muy bien. Después tenemos otro principio, la presentación imparcial, que el deber de informar de manera veraz y exacta, ¿no? Los hallazgos, las conclusiones y los informes de auditoría deben reflejar con precisión las actividades auditadas. Muy bien. Ejemplo, un auditor reporta tanto las no conformidades encontradas en un departamento como las buenas prácticas que observó en otro, y no oculta información para proteger a la empresa. Muy bien. Otro principio es el debido cuidado profesional, donde la aplicación de la diligencia y el juicio apropiados al auditar, ¿no? El auditor debe actuar con la cautela necesaria, ¿no? Para asegurar que el trabajo se realice de manera rigurosa. ¿Bien? Ejemplo, eh, el auditor no acepta la primera respuesta que le dan. Si una persona dice que un registro está en el sistema, el auditor solicita ver ese registro para verificarlo, asegurándose de tener evidencia objetiva. Muy bien. Otro principio tenemos la confidencialidad, la discreción, ¿no? en el uso de la información. El auditor debe proteger la información confidencial de la empresa auditada. Ejemplo, un auditor no compara los procesos de producción o los datos financieros que vio. Perdón, un auditor no comparte, ¿no? No comparte los procesos de producción o los datos financieros que vio en una empresa con otra compañía, ni siquiera de forma informal. Y la independencia, ¿no? La base para la objetividad es la independencia y el auditor debe ser independiente de la actividad, ¿no? que audita para evitar conflictos de interés. Muy bien. Ejemplo, el auditor del departamento de compra no es la misma persona que trabajó en ese departamento el año anterior. Después tenemos otro principio, el enfoque basado en la evidencia. Muy bien. ¿De qué trata eso? Bueno, el método racional para llegar a conclusiones fiables y reproducibles es el enfoque basado en evidencia. Los hallazgos de la auditoría deben estar respaldados por evidencia verificable. Por ejemplo, al auditar la capacitación del personal, el auditor no se conforma con que le digan que todos están capacitados. Solicita los registros de asistencia, ¿no? y las evaluaciones de la capacitación para cada empleado. Muy bien. Y por último tenemos el enfoque basado en el riesgo, que un enfoque que considera los riesgos y oportunidades, ¿no? La auditoría debe planificarse, ¿no? y llevarse a cabo priorizando los temas más importantes para la organización. Ejemplo, en una empresa de alimentos el auditor dedica más tiempo a auditar el proceso de control de higiene, ¿no? y la trazabilidad de los ingredientes, ¿no? Proceso de alto riesgo, que el proceso de gestión de la papelería de la oficina, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces son 7 ejemplos que se han mencionado. Muy bien. Muy bien. Bien, esto también ya lo hemos mencionado, ¿no? Todo estas, muy bien. El programa de auditoría, ¿no? Y menciona algunas cositas, vamos a ver un poquito del programa de auditoría, muy bien, muy bien, muy bien. A ver.
Un programa de auditoría no es un conjunto de una o más auditorías planificada para un periodo de tiempo determinado con un propósito específico. Es una herramienta de gestión estratégica, ¿no? Que asegura que todas las áreas y requisitos de un sistema de gestión sean evaluados de manera sistemática y periódica. Muy bien. El propósito principal de un programa de auditoría es garantizar que la organización mantenga y mejore su sistema de gestión. Un programa bien estructurado, según la norma 19001, ¿qué es lo que debe incluir? Objetivo del programa, alcance del programa, frecuencia y cronograma, criterios de auditoría, responsabilidades, recursos. Muy bien. Objetivo del programa, ¿qué quiere decir? Bueno, es el propósito general. Cómo mantener la certificación, evaluar la conformidad con las políticas internas o la eficacia de los controles. En cuanto al alcance del programa, las ubicaciones, los departamentos, los procesos y los requisitos que se auditarán a lo largo del tiempo. En cuanto a la frecuencia y cronograma, tenemos la planificación de cuándo se realizan las auditorías. En cuanto a criterio de auditoría, son las normas, las políticas, los procedimientos o las regulaciones que se utilizarán, ¿no? Como referencia para cada auditoría. En cuanto a responsabilidades, la asignación de roles para gestionar y llevar a cabo el programa de auditoría. En cuanto a recursos, la definición de los recursos humanos y financieros necesarios. Muy bien. Entonces, un programa de auditoría es fundamental, ¿no? Para demostrar a los editores externos y a la alta dirección que la organización tiene un enfoque proactivo y planificado para su sistema de gestión, en lugar de realizar auditorías de forma reactiva o esporádica. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Actividades de la auditoría. Muy bien. Cuáles son las actividades de la auditoría, según la ISO 16011? Muy bien. Muy bien. Entonces, las actividades de una auditoría, según la norma ISO 9011, se organizan en tres fases principales que cubren todo el ciclo del proceso de auditoría. Las actividades de preparación de la auditoría. Muy bien. Después tenemos las actividades de realización de la auditoría y después tenemos actividades de finalización de la auditoría y seguimiento. Muy bien. En cuanto a las actividades de preparación de la auditoría, esta fase se centra en la planificación y en la organización y se realiza antes de la visita al sitio. Tenemos entre las actividades, tenemos que el cliente de la auditoría define los objetivos, el alcance, los recursos y el cronograma general. Otra actividad de esta fase es que el auditor líder prepare el plan de auditoría, ¿no? Que detalla las actividades, las fechas, las ubicaciones y los criterios. Otra actividad de esta primera fase es que se designan los auditores, ¿no? Y si es necesario, expertos técnicos u observadores. Después, otra actividad es que el equipo auditor revisa los documentos del sistema de gestión para comprender los procesos y preparar listas de verificación. Y otra actividad es que se elaboran la lista de verificación y los formularios para la recopilación de la evidencia. Muy bien. Después tenemos otra fase, la de actividades de realización de la auditoría, donde esta fase tiene lugar en el sitio y es donde se recopila la evidencia de la auditoría. Ahí se ejecuta una serie de actividades, donde, por ejemplo, el auditor libre se reúne con el auditado para confirmar el plan, presentar el equipo y explicar el propósito de la auditoría. Los auditores recopilan la evidencia de la auditoría a través de la revisión de documentos y registros, entrevistas y observación de actividades. Los auditores se reúnen periódicamente para compartir hallazgos, verificar la información y preparar los siguientes pasos. El equipo auditor evalúa la evidencia para identificar conformidades, no conformidades y oportunidades de mejora. Y el auditor líder presenta los hallazgos y las conclusiones al auditado, ¿no? Discute las no conformidades y los próximos pasos sin entrar en detalles sobre las soluciones. Muy bien. Y la tercera fase son actividades de finalización de la auditoría y el seguimiento. Y esta fase ocurre después de la reunión de cierre y se enfoca en el resultado de la auditoría. Ahí tenemos algunas actividades, ¿no? Como por ejemplo, el auditor líder redacta el informe de auditoría y lo entrega al cliente, o la auditoría se considera finalizada cuando se distribuye el informe. El auditor también aquí es responsable de planificar e implementar las acciones correctivas para abordar las no conformidades. Y el auditor puede o no verificar la eficacia de esas acciones en una auditoría de seguimiento posterior. Muy bien. En fin. Entonces hay una serie, ¿no? De actividades. Muy bien. En fin, entonces, si desean un curso mucho más completo, ¿no? Con más ejemplos, con plantillas inclusive, ¿no? Para implementar un proceso de auditoría para la 27001, ¿no? O la 9001, la 14001, la 45001. Nos avisa, contamos nosotros con voucher para diferentes normas ISO. Somos partners de CertiPro, somos partners de GCD Concis, somos partners de Sargent, etcétera. Muy bien, pero en esta oportunidad, nosotros contamos, por ejemplo, con promociones para voucher, contamos con voucher para certificaciones de Certipro, muy bien, a 400 soles en Lima, Perú, lo puede pagar con Yape, o $100, muy bien.
Incluye videos, incluye asesoría y también lo guiamos para que pueda, digamos, aprobar eh, en la primera, en su primer intento, para que puedan aprobar y no tener el certificado. Muy bien, que le va a ayudar mucho a conseguir un trabajo o a mejorar su conocimiento. Muy bien. Eh, Pueden entrar a la página web de Corsitexa, que es www.corsitec.com y comprar su voucher. Muy bien. O escribir a mi correo amador.pizarra@gmail.com, ¿no? Y ahí me detallan todas sus solicitudes o inquietudes. Muy bien. Bien, entonces nos vemos en un próximo videito. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.